el TC está a punto de tomar una decisión porque la defensa de la señora Fujimori y de Fuerza Popular ha pedido la anulación del caso, básicamente basándose en dos cosas. Por un lado, el delito, que dicen que no hubo el delito de lavado de activos, porque está toda esa construcción sobre que Odebrecht lavaba dinero ilícito a través de las campañas políticas, algo que no se ha podido probar, por lo menos hasta el momento, y es lo que cuestiona la defensa de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori. Y por otro lado, el tema del plazo, que ya se van a cumplir 10 años desde que empezó. Explíquenos cómo funciona el lavado de activos usando este caso, si es que se puede, porque justamente hay una discusión sobre el tema. Dos cosas, ¿no? La primera, sí, hay que discutir el caso Cócteles, todavía es un caso que ha marcado el ciclo reciente de nuestra historia, del 16 para aquí claramente. Pero hay que separar fuertemente los debates sobre el lavado de activos que representa en nuestro país la realización de valor de las economías ilegales y estos otros casos en los que hay un aprovechamiento que, si queremos decirlo así, proviene de otra matriz, ¿no? El caso de Keiko Fujimori, el caso de Cócteles, ha tomado demasiado tiempo en debate. Lo estamos discutiendo ahora en coordenadas distintas al momento en que se generó. Pero pero saltamos al caso de Keiko Fujimori. Creo que el primer problema es el tiempo, ¿no? Inevitablemente eso no lo están entendiendo, no se está entendiendo mucho en nuestro medio. El tiempo genera un efecto de depreciación sobre los casos legales. Un caso legal necesita tiempo para madurar y para jurirse equilibradamente, sin duda. Pero si pasa demasiado... no tanto para que se queme. Correcto. Si pasa demasiado tiempo, los significados en debate se pierden de vista. Sobre todo si en el camino los casos no empiezan a adquirir la forma de la información que se recibe. Como en este caso. Como en este caso. Lo voy a decir solo con un ejemplo. En octubre del 19, Iván Montoya, profesor de la Universidad Católica, ha estado con usted varias veces, es también consejero nuestro en la firma, publicó un artículo donde decía que ya entonces, al 19, él empezaba a notar que el caso de Fuerza Popular no era el caso Cócteles, ese no era el problema. Lo que había que empezar a mirar eran los excedentes recaudados por organizaciones políticas en campañas, no aplicados a campañas. Es decir, cómo se enriquecieron fortunas clandestinas. Ya. Y cómo se licuaban las fortunas clandestinas para volverse a inyectar en el mercado. Claro. Si la Fiscalía hubiera podido seguir ese cambio de matriz, para comenzar el caso estaría desenganchado de las vicisitudes de las pruebas en el Brasil. Claro. Para comenzar. Claro, o sea, el tema sería, para explicarlo simplemente, digamos, todo lo que aportaron estas empresas o estas personas, porque está Dionisio Romero, el señor Rasmus, que también hicieron aportes, no todo ese dinero terminó ingresando a las cuentas del partido a través del pitufeo. Entonces no calzan exactamente la plata que llegó con la plata que entró. Entonces, ¿dónde está lo que queda? Si alguien se enriqueció con esa plata. Claro, porque la narrativa oficial, incluso al llamarle pitufeo a ese caso, o cócteles, está concentrada en la sustitución de los aportantes. Y el problema principal era sobre lo que Montoya quería llamar la atención aquella vez. Podría no estar en la sustitución de los aportantes, que podría hasta ser un problema de delitos falsarios o de fraudes administrativos. El problema, decía él, está en las fortunas que se han amasado con ocasión a las campañas, que no han ingresado al sistema, que se han formado en esas cajas fuertes, de la que una vez uno de los abogados de la defensa les habló a ustedes en una entrevista, una caja fuerte donde el dinero espera a que alguien decida en qué se usa y cómo se usa. Ese dinero es el que podría haber sido lavado con más intensidad que los propios aportes de Odebrecht y sin el problema del reconocimiento de la fuente. Tendría que probarse que la fuente era ilícita en el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, y claro, el problema institucional es que la Fiscalía no tiene un caso por lavado contra Odebrecht, Brasil no lo tiene claramente. En el otro, recibo fondos, eludo impuestos, lo meto en una caja fuerte y escondo su inversión. Hay que discutir ahí. Pero ese caso se pierde en la maraña de un procedimiento demasiado largo, demasiado confuso, demasiado mezclado, sobre esa base, que van a resolver el Tribunal Constitucional. Entonces allá vamos, al Tribunal Constitucional. Entonces aquí hay que entender qué es lo que pasa. Yo insisto 1000 veces, no soy abogada y me da vergüenza preguntar esto, pero yo vi ayer una parte del debate y me pareció que el tribunal entró en el fondo y que el fondo no es lo que estaban discutiendo. Y la Fiscalía termina cayendo en justificar el fondo cuando, para entendernos, ¿qué es lo que está pidiendo Fuerza Popular? Que se anule el caso por un tema procedimental de plazos. A ver, sí, hay varias cosas en esta discusión que a mí me alarman.
La primera la hemos visto ya, llegamos a un juicio en el Constitucional con el caso desdibujado. Lo segundo, hay una curiosa matemática temporal en este proceso. En el procedimiento ordinario, la defensa alrededor del llamado caso Cocteles ganó muchas cosas, ¿no? Al señor, creo que con mucha justificación, fue apartado del proceso, nunca debió estar en ese caso, en otro caso quizás, pero no en este. Luego el señor Briceño ganó la Corte Suprema una decisión importante, porque, digamos, el caso de Briceño tiene una historia muy particular que podría ser apartada aquí. El señor Klimper ganó una sentencia muy extraña en el Tribunal Constitucional, que al ser la tercera en línea, produjo un descalabro total sobre el juicio y el juicio se anuló. Una cosa habría sido enfrentar esta discusión ante el nuevo juez, el señor Zúñiga se ha apartado, ante el nuevo juez que tenía que recibir la acusación en el estado en el que está y ver qué hacía con ella. Las posibilidades eran múltiples. Una cosa habría sido esa y otra distinta, recibir este debate que, como ustedes resumen bien, ayer se ha visto desdibujado, sin un perfil propio y en algunos casos incluso algo agresivo. Además, un proceso poco simétrico, porque por alguna razón no están los personajes completos, ¿no? A mí me habría gustado que el Ministerio Público envíe al señor Pérez a que defienda su caso en el Tribunal Constitucional, no procurador. Pero en fin, eso es otro nivel de detalles. Y por lo que digo que hay un problema con el manejo del tiempo, es por lo siguiente. Si la ruta natural de este caso hubiera continuado, en algún momento durante el semestre que pronto comienza, un juez, que no iba a ser ya el señor Zúñiga, tendría que haber llamado a una audiencia para recibir el procedimiento que se anuló. Tendría que haberle preguntado a la Fiscalía qué va a hacer ahora con esa acusación que tuvo otra observación y cómo la va a replantear. Y tendría que haber decidido sobre esa acusación. La acusación estaba anulada, de modo que de una manera u otra, en una versión más simplificada, ojalá, o en otra, Claro, no. ese juez habría tenido que volver a dar el pase al juicio. Ajá. El problema con los tiempos es que el nuevo juicio iba a comenzar en el verano del año que viene, es decir, En las plena elecciones. campaña electoral. Claro. A mí me llama mucho la atención que, siendo ese el cronograma visible para cualquiera que opere en el sistema legal, el Tribunal Constitucional decida programar esta audiencia ahora. Con lo que si decide, vamos a ver, si uno mira las cartas en la mesa, más allá del debate de ayer que también he encontrado confuso, pero si uno mira las cartas en la mesa, pues hay cuestiones que se pueden discutir aquí muy seriamente a nivel constitucional. El tiempo es la primera, las 19 devoluciones de la acusación y una etapa intermedia que viene tomando 4 años, Claro, no son poca también. cosa. Pero temo que la oportunidad de este debate tiene, lo querramos o no, consecuencias electorales. Si tú fueras magistrado del TC, ¿votarías Si a yo fuera favor magistrado del TC, yo lo que diría es, oiga, un momento, todos los defectos de este caso ustedes los han alegado en el procedimiento ordinario. No, pero hay que En el votar. procedimiento ordinario, Hay que por votar. eso, en el Magistrada Sabache. procedimiento ordinario, Sí. me falta para mi voto, en el magistrada Motrina, en el procedimiento ordinario, ustedes han alegado todo esto. Han ganado la anulación de un juicio y tienen pendiente una audiencia. Ustedes no me vienen al Tribunal Constitucional. Si tienen Claro. pendiente una audiencia de la Terminen con justicia el- ordinaria. Ah, Entonces, mi voto es por improcedente. Ustedes están en proceso ordinario. ya. En esa dirección, creo, se podría emitir una decisión sana, pero las preguntas de los dos magistrados que más intervinieron ayer no iban en relación a dónde está el procedimiento, cuánto les falta para la audiencia, por qué ustedes no se sienten correctamente atendidos si han ganado la anulación de un juicio y son los primeros que han ganado la anulación de un juicio en marcha en la historia del procedimiento del 2004, el Código del 2004. ¿Por qué no están bien atendidos? ¿Por qué creen que no los están protegiendo correctamente si la acusación se ha ido abajo? Esa habría sido mi pregunta. Señores, están ganando, ¿qué hacen aquí? Bueno, pero hay como un filósofo del derecho que hablaba hace tiempo, en alguna parte lo leí, sobre el sagrado deber de la deslealtad con el elector, que es cuando a los jueces o a los responsables de alguna instancia jurisdiccional los eligen políticos y tienen que llegar ahí a ser desleales con quien los eligió. Pero no sé si eso va a pasar con el Normalmente TC, terminan como que fue tributarios, elegido, ¿no? ¿no? Que fue elegido por esta coalición fujicerronista. Ese es el enorme problema en este país. La falta de visión del poder propio.
Eloy Espinosa, cuando se produjo la elección de ese tribunal, dijo exactamente esto que has resumido en una entrevista en radio. Dijo, bueno, podemos tener todas las críticas al modo en que han sido elegidos, pero elegidos como están, tienen que notar que se pueden desvincular de las Claro. condiciones Claro. específicas en las que fueron puestos en esos cargos.